Buenas tardes a todos. Bueno, esta semana, como sabemos, una semana de festejos, eh, tenemos de la Semana de la Medicina. Posiblemente hay muchas actividades, pero vamos a darle un poco de tiempo mientras van llegando más de sus compañeros. A modo de introducción, quiero decir pues que esta es la última clase que tenemos del curso. Es una clase un poco diseñada para ver lo que se tiene avanzado hasta el momento en cirugía, que es un proceso que, que se está dando, se ha dado de acuerdo al avance de la ciencia, al avance de la tecnología. Me avisan al momento de para comenzar, por favor. Muy bien, a comenzar. La clase de hoy es sobre cirugía mínimamente invasiva, que como vamos a ver es parte del desarrollo de la tecnología y como ven en la alegoría, pues es un proceso de lo más simple a lo más complejo utilizando no solamente instrumentos, sino equipación especial. Este era el dicho que decían los cirujanos antiguos, los cirujanos del siglo pasado,
decían ante incisión grande, cirujano grande, dando referencia que el cirujano que hacía cirugía compleja requería grandes incisiones para abordar la patología del paciente. Bueno, creo que más de uno de ustedes puede contestar qué es la cirugía. En pocas palabras podríamos decir que es una forma de terapia, de curación, utilizando las manos y utilizando instrumentos. De lo que estamos viendo en la primera imagen, vemos pues una laparotomía, que significa hacer una cirugía amplia, reconstrucción y resección. Al momento, estamos hablando de los años 90 del siglo pasado, ya los mismos procedimientos se podrían hacer con pequeñas incisiones utilizando una serie de instrumental. O lo que viene a seguido después, lo que viene en los años siguientes, es la cirugía que ya no usa incisiones, sino utiliza las vías anatómicas habituales. Conjuntamente tenemos la cirugía que ya no se hace con incisiones, sino con punciones, utilizando agujas especiales, catéteres especiales, lo que se viene a denominar la cirugía percutánea. ¿Cuál es el objetivo, pues, o la diferencia entre estos procesos? Es el abordaje. Hacer que el abordaje sea cada vez menor, de menor dimensión, para disminuir el trauma, el estrés. Ese trauma y la liberación de una serie de mediadores químicos, de estimulaciones neuronales que van a afectar en el postoperatorio del paciente. Un poco conversando sobre la historia, no aparece realmente el concepto de invadir al cuerpo del paciente recientemente, sino es un proceso que ya está descrito en la historia desde Hipócrates. Hipócrates y seguramente muchos de los médicos de la época utilizaron una serie de instrumentos para visualizar las cavidades del paciente, las cavidades orales, las cavidades rectales, las cavidades vaginales. Este mismo desarrollo, paralelamente en el mundo islámico, también se desarrolló. Como saben, la invasión árabe a España generó pues un aporte importante de los conocimientos. Tal así que tenemos a Abul Qasis, un cirujano árabe, que utilizando el mismo concepto de instrumentos, pero utilizando a la vez espejos, pudo observar también las cavidades de los pacientes de esa época. En los años 1800, es decir, el siglo XIX, de Sormaus y Boschini, ¿no?, desarrollan esta linterna que se le conoce como la linterna de Boschini, que un poco el concepto, utilizando una serie de espejos, podían captar la luz del sol o asimismo la luz de la vela para iluminar y examinar las cavidades. Mikulicz no solamente contribuye con una serie de técnicas operatorias, sino es uno de los primeros que hace el examen endoscópico del esófago, utilizando, como ustedes, un tubo de metal iluminado a través de una serie de espejos, le permitió evaluar la cavidad del esófago. Después tenemos a Kelly,
que se le considera al primero en realizar una observación laparoscópica. Años seguidos ya está el concepto de examinar la cavidad abdominal, así como seguramente la cavidad de tórax, pero ya aparecen otros aportes como son la introducción de aire en la cavidad para poder observar mejor. Este es el aporte de Otto Goss, de Beres, que también idea una especie de aguja especial que permite introducir el aire, pero evitando el riesgo de lesionar las vísceras, porque la aguja de este cirujano tenía un dispositivo que protegía al momento de ingresar a la cavidad para evitar las lesiones. Posteriormente, en los años 50, ¿sí?, de la mitad del siglo pasado, se conocían las propiedades del cuarzo, que servían para iluminar con mejor calidad de lo que se tenía antes. Años seguidos se usa la fibra de vidrio, que es la alternativa que hasta el momento utilizamos. Tenemos los aportes de otros, quizás no médicos, pero sí científicos, como el caso de Harold Hopkins, que perfecciona los lentes laparoscópicos, así como el alemán Karl Storz, un inventor, un desarrollador de instrumentales, desarrolla, ¿no?, lo que se conoce como la transmisión de luz fría, que tiene una gran ventaja para evitar la quemadura de los órganos cuando el instrumento esté dentro de la cavidad. Otro alemán, un ginecólogo, Kursen, ideó una serie de aparatos que complementan y actualmente se están utilizando. Uno de ellos es el insuflador automático, que permite mantener una presión constante en la cavidad abdominal para que se cree un campo quirúrgico artificial que permita pues la manipulación de los instrumentos. La palabra laparoscopía viene del griego, que en pocas palabras significa mirar el abdomen, y se le atribuye este concepto como primera palabra utilizada se le indica que fue el sueco Jacobeus. Jacobeus comenzó a hacer trabajos experimentales en animales para luego utilizarlo en humanos. Ahí pueden ver en la foto un procedimiento de toracoscopía con este nuevo concepto. Otro alemán, un ginecólogo también, Erich Muhl, que desarrolla este aparato, como ven ustedes, que parece un telescopio monoocular, que le permitió hacer una de las primeras colecistectomías. Le llamó el galoscope, que es un avance técnico, pero con limitaciones, como ven ustedes. Solo él podía ver la intervención, los ayudantes no podían ver y por lo tanto no podían colaborar en la cirugía. En Francia tenemos dos cirujanos ilustres, Mouret y Duas, que cada uno en forma paralela desarrollaron la técnica laparoscópica que actualmente conocemos como la técnica francesa o técnica europea de la extirpación laparoscópica de la vesícula biliar.
Pero ¿qué cosa es en general, incluyendo la laparoscopía, qué cosa es la cirugía mínimamente invasiva? En realidad no es una técnica, va un poco más allá, es una forma de ver, una forma de pensar, una filosofía de la cirugía. Es a través de pequeñas incisiones hacer la cirugía que habitualmente hace el cirujano. Entonces, el objetivo será pues disminuir el trauma del acceso y del ingreso a través de la pared abdominal sin arriesgar, ¿no?, los buenos resultados de la cirugía. ¿Cuáles son los beneficios de la cirugía mínimamente invasiva? El paciente va a tener menos dolor. Ojo, no digo que no va a tener dolor, pero sí va a tener menos dolor que la cirugía de la parotomía. Va a haber menos infecciones de herida, por supuesto, no lo quita al 100%, pero es mucho menor las infecciones con la parotomía. Las adherencias y hernias sí ayuda bastante. Al ser cortes pequeños hay menos riesgos de ventraciones y adherencias. Y lo más importante, el paciente o la persona sometida a la laparoscopía o la cirugía mínimamente invasiva se recupera lo más pronto posible a sus actividades normales. Pero la laparoscopía, que significa un poco a través de una aguja especial, aguja de Veres por ejemplo, es insuflar el CO2, que es el gas que utilizamos para, para crear un campo quirúrgico adecuado. Levantamos la pared del abdomen, como vemos acá en la figura de abajo, para separarla de las vísceras para que el cirujano pueda hacer la intervención quirúrgica adecuadamente. Entonces, esta elevación, ¿no?, debe ser menos de 20 milímetros de mercurio para evitar, ¿no?, alteraciones en el gasto cardíaco. Tomar en cuenta también, sobre todo en cirugías que necesitamos elevar la cabeza, por ejemplo en cirugías supranesocólicas, cirugía de hígado, cirugía de páncreas, cirugía de vaso, cirugía de vesícula, ¿no?, cirugía de vías biliares. Entonces al paciente le elevamos la cabeza, le ponemos en una posición de Fowler. Entonces la sangre por gravedad se va a las extremidades inferiores, ¿no?, va a haber una disminución del gasto cardíaco, una pérdida de tercer espacio hacia el intestino, ¿no?, y que puede provocar una disminución de la presión arterial del paciente. Pero este gas, como ustedes ven acá, que es el CO2, va a provocar, ¿no?, hipercapnia, acidosis, y se inicia en ese momento la acción de los amortiguadores. Uno de ellos inicialmente es el hueso. El hueso puede absorber hasta 120 litros de CO2. Entonces el CO2 que entra a la cavidad con fines quirúrgicos es absorbido por el peritoneo, va a provocar acidez respiratoria, actúa el hueso como amortiguador, disminuyendo el riesgo de la acidez respiratoria. Y esto, a su vez, al elevar el diafragma, ¿no?, al provocar un nuevo peritoneo con la idea del tratamiento quirúrgico, va a presentar un incremento de la capacidad vital del paciente. Entonces, teniendo en cuenta este riesgo, ¿no?, hay que también tener en cuenta el barotrauma.
Cuestión es que el anestesiólogo, conocedor de la fisiología de la laparoscopía, tiene que tomar en cuenta. Ahí ven en la imagen la posición que utilizamos para hacer la cirugía de vesícula, por ejemplo, que va a disminuir el retorno venoso y por lo tanto el gasto cardíaco va a disminuir. Entre las arritmias más frecuentes que puede presentar un paciente sometido a cirugía laparoscópica es la bradicardia. No quiero decirles que es frecuente, sino es una condición que podría presentar. Se eleva el abdomen, ¿no? Si la presión es más de 20 milímetros de mercurio del CO2, comprime los grandes vasos en la cava inferior, aorta abdominal, disminuyendo pues el retorno del gasto cardíaco. Y si la cirugía es larga, prolongada, la sangre se acumula en los miembros inferiores. Entonces, el incremento del neumoperitoneo va a producir una compresión en el diafragma y eso a su vez a los órganos intraabdominales, aumentando la presión venosa central. Por lo tanto, las cavidades derechas del corazón van a estar, ¿no? Van a estar con mayor compresión. A nivel renal, la elevación del neumoperitoneo va a producir una disminución del flujo sanguíneo renal. Esto va a provocar que la renina plasmática provoque una retención del sodio en el paciente. Una de las complicaciones que también puede presentar el paciente viene a ser la embolia gaseosa, que es una complicación, por suerte, no frecuente, pero sí grave. Y el paciente desarrolla hipotensión ante una insuflación pues inapropiada, accidental, que el CO2 pueda entrar a la vía vascular. Y a la auscultación el paciente va a presentar lo que se llama el ruido de molino. En cuanto a nivel hormonal, comparando con la cirugía abierta, va a haber una liberación de hormonas, igual que en la cirugía abierta, pero de menor proporción y se va a equilibrar lo más rápidamente posible. En cuanto a la inmunosupresión, hay menos inmunosupresión comparando con la cirugía abierta. Estos son los principales procedimientos, hay más, con toda seguridad. Los básicos son la apendicectomía laparoscópica, igual que la colecistectomía o la cirugía de hernia. Los procedimientos avanzados ya son cirugía de estómago, cirugía de vías biliares, cirugía del colon, cirugía hepática, cirugía renal, etc. Así como en la cirugía laparoscópica, hemos visto que se colocan 4 trócares, ¿no? Hay otra alternativa que viene a ser el SILS, que es la cirugía laparoscópica monopuerto, es decir, con un solo puerto, es decir, con una sola incisión se pueden colocar los 3 trócares que habitualmente se utilizan. Si bien es cierto, es una técnica ideal, pues porque solamente es una incisión, sin embargo tiene problemas técnicos. Hay que estar preparados para esto. Uno de los problemas es que las pinzas laparoscópicas que utilizamos se pueden utilizar, claro. El único problema es que las pinzas van a estar
apiñadas en una sola área. Puede haber cruces, choques entre los instrumentos, por lo tanto la visualización también es inadecuada a veces. Hay poca retracción para nuestro tratamiento adecuado. Y en general, bueno, es una buena alternativa, pero hay que entrenarse un poco más. Después tenemos la cirugía subcutánea y extraperitoneal. Como ven ustedes en la imagen, vamos a hacer una incisión umbilical, por ejemplo, con la idea de corregir una hernia inguinal. Se diseca, se entra el espacio preperitoneal, es decir, el espacio que está por fuera del peritoneo y por detrás de la pared. Se coloca un trocar llamado trocar balón, que al inflarlo va a disecar el espacio donde requerimos para el tratamiento quirúrgico. La cirugía mínimamente invasiva usa mucha tecnología, depende de la tecnología. Así como el cirujano tiene que entrenarse, también los hospitales y las clínicas tienen que actualizar pues, los modelos, comprando tecnología de lo más actual en lo posible. Ahora las imágenes son digitales, se pueden grabar, se pueden transmitir a varios escenarios que permitan, digamos, docencia o también permitan capacitación. En general, todo esto de acá es parte de lo que se llama la telemedicina, o si ustedes quieren la telecirugía, que implementa toda esta serie de imágenes que se pueden realizar a través de videoconferencias, sirven para tutoría, supervisión quirúrgica en el quirófano. Es decir, tiene demasiadas aplicaciones que permiten que la cirugía cada vez sea mucho más sencilla. A su vez, la tendencia actual es cada vez de tener equipos más modernos de menor tamaño. Los trócares que utilizamos convencionalmente son de 12 milímetros para utilizar cirugía, para utilizar instrumental de estructura mecánica, por ejemplo, o de 10 milímetros para colocar la cámara, o los de 5 milímetros para utilizar las pinzas laparoscópicas. Sin embargo, cada vez están haciéndose trócares más pequeños para instrumentales más pequeños. Hay de 3 milímetros, hay hasta inclusive de menor tamaño. Tenemos la cirugía endoscópica transluminal por orificios naturales. En las siglas en inglés, NOTES. En pocas palabras, consiste en ingresar a la cavidad del abdomen del paciente utilizando los orificios naturales. En este caso están viendo el útero, este es el fondo del saco de Douglas, y a través de una incisión en el fondo del saco de Douglas se ha colocado un trocar que va a permitir el ingreso de instrumental hacia la cavidad abdominal. La idea aquí es hacer cirugía de vesícula, por ejemplo, a través utilizando, en este caso, la vagina. También se ha escrito la misma técnica para cirugía a través del recto, de la cavidad oral, etc. También tenemos la cirugía endoscópica. La cirugía endoscópica, la llamada, por ejemplo, transgástrica, que como ustedes utilizan un endoscopio, pero no el endoscopio del gastroenterólogo, sino un endoscopio más complejo, un endoscopio quirúrgico, que como ven ustedes en la imagen de abajo, tiene una cámara y tiene las pinzas.
En este caso, por ejemplo, se atraviesa el estómago por la cara anterior del cuerpo, cerca al antro, se introduce el equipo, el endoscopio de la cavidad, se diseca la vesícula biliar y se extrae a través de la boca del paciente la vesícula biliar. Es la cirugía transgástrica. O se puede hacer una derivación gastrointestinal, es decir, entre el estómago y el yeyuno, por ejemplo. Igual, una incisión cerca de la curvatura mayor del estómago, se jala el asa intestinal, se colocan los puntos y se hace la cirugía de bypass. Pero también se puede hacer la cirugía transanal para sacar no solamente tumores anales, tumores rectales, inclusive para hacer resecciones del recto. Ustedes ven ahí uno de los tantos sistemas, el sistema TEO, que están viendo acá, que son como ven, son especie de prostoscopios rígidos. Estos prostoscopios rígidos tienen alguna limitación, ¿no? Como ven ustedes, son binoculares, pero se pueden conectar también a un sistema de video. Pero acá tenemos otro sistema, el TEN, por ejemplo, que, como ven ustedes, utiliza un puerto más flexible en material sintético, por el cual se coloca el laparoscopio, se utilizan las pinzas, y aquí ven la foto, lo que se está resecando por vía transanal. En general, la cirugía endoscópica es un procedimiento que cada vez está ganando espacio para cirugía de esófago, cirugía de estómago, ¿no? Inclusive para cirugía de colon, ¿no? En eso un poco los especialistas de gastroenterología tienen desarrollado parte de esto, ¿no? Ahí estamos viendo una resección de una lesión sospechosa, y aquí se colocan los clips, que son los especies de puntos, ¿no? Que permiten suturar como una especie de grapas. Bueno, finalmente la cirugía robótica, que es la cirugía que cada vez se está haciendo más frecuentemente. En Perú están posiblemente llegando uno, quizás dos robots a nuestro país. En realidad estábamos un poco atrasados en cirugía robótica comparando con Latinoamérica, Argentina, Brasil, Chile, México, muchos tiempo antes han tenido, inclusive Ecuador, ya tiene robot. La ventaja del robot, como ven ustedes, es un equipo, una especie de una máquina que tiene varios brazos, pero el robot no es independiente, va a depender del cirujano que lo comanda a través de esta consola, y la consola, como ven ustedes, el cirujano va dando los movimientos correspondientes al robot. Ahí están los robots. Bueno, este es el robot Zeus, perdón, el Da Vinci, disculpen, el Da Vinci. Es el Da Vinci el robot que se utiliza con más frecuencia. Al ser uno de los mejores, uno de los más caros también. Sin embargo, estamos esperando que la tecnología abarate estos robots. El robot es, es una cirugía sumamente cara comparando con la cirugía laparoscópica, pero la ventaja que en el robot el cirujano puede mejorar su destreza manual, quiere decir, como saben ustedes, la mano ergonómicamente tiene limitaciones, es decir, no puede hacer todos los movimientos, todos los grados. En cambio, a través del robot le permite que esa mano robótica pueda hacer movimientos de 360 grados, ¿no? Es decir,
rompe todo lo habitual que es la cirugía de la ergonomía limitada de la anatomía de la mano del cirujano. Y elimina el temblor. El temblor es una condición normal en todas las personas. Claro está que conforme pasan los años, ese temblor se incrementa. Pero a través del laparoscopio, perdón, del robot, se elimina el temblor. Por lo tanto, la precisión de las suturas van a ser mejores. Y otra ventaja, el cirujano puede estar pues muy lejos del campo del hospital o el campo de guerra, o el hospital de guerra, o el campamento de guerra, y puede desde muy lejos dar las órdenes a través del internet, ¿no? Es lo que viene a ser una telecirugía a distancia. Bueno, finalmente, desde la, desde la evolución de los primeros humanos, los homínidos, que utilizaban la piedra, después los cuchillos, el tumi, por ejemplo, después utilizamos el bisturí, primero el bisturí con hoja fija, después el bisturí con hoja recambiable, el bisturí eléctrico, después viene el ligature, el armónico que corta con el sonido, con ultrasonido, y hasta futuro que vendrá pues el robot. ¿Qué tanto el robot hará? ¿Qué tan independiente será? Ya se sabe que en Japón ya hay robots que pueden operar independientemente, lo que viene a ser la inteligencia artificial. Sin embargo, se dice que todavía no salen al mercado por temas de responsabilidad legal y ética. Muchos de ustedes a lo mejor no disfrutaban o han disfrutado en su momento lo que era esta serie, el viaje de las estrellas, donde el médico, como ven ustedes acá, le pasa al paciente un aparatito, como ven ustedes ahí, una especie de máquina pequeña, portátil, que le permitía hacer el diagnóstico, no ecográfico, ojo, sino un diagnóstico de la enfermedad del paciente, o la lesión del paciente, y a la vez lo curaba, ¿no? Desaparecía la lesión. Esto será el futuro, seguramente, que cada vez va a ser más tecnología, menos, menos, posiblemente menos complicaciones, mayor sobrevida y ojalá más humanismo, ¿no? Muy bien, gracias por su atención y que tengan un feliz fin de curso y el día del examen, que creo que es el lunes, sea todo bien para todos ustedes. Si tuviesen alguna pregunta o comentario, gustoso en, en tener en cuenta. Muy bien, si no tuviesen preguntas, bueno, si no hay preguntas, les agradezco, reitero mi agradecimiento a todos ustedes y buenas tardes.